El GPS de su auto trazó una ruta que físicamente no se puede recorrer en ese tiempo. A las 5:47 de la tarde, su celular fue ubicado en una ubicación imposible en Chetumal, a más de 1000 kilómetros de donde se le vio por última vez. La historia de Carolina no es solo un misterio moderno, sino un enigma que desafía las leyes del tiempo y el espacio. A medida que los días se convertían en noches, la incertidumbre crecía, y con ella, un manto de ansiedad cubría a todos los que la conocían. Revisamos las cámaras del C5 en León. Nos dirigimos a las oficinas en la madrugada, cuando la ciudad aún dormía, sumida en un silencio roto solo por el zumbido de fondo del tráfico lejano y ocasionales ladridos de perros. El aire acondicionado zumbaba mientras el técnico cargaba las grabaciones. Pantalla tras pantalla, revisamos horas de metraje. El tráfico, los peatones, las sombras de la noche. Hasta que a las 2:47 de la madrugada, una figura apareció en la cámara 14. Era Carolina, una joven ingeniera de 25 años, saliendo de su oficina en el centro de la ciudad. Era un día ordinario, la tarde del 14 de septiembre de 2023. Las cámaras la captaron a las 6:10 de la tarde entrando a su auto. El detective se detuvo un momento, ajustando su silla frente al monitor. La luz azulada de las pantallas resaltaba las arrugas de preocupación en su rostro. «Ahí está», murmuró, señalando con un dedo tembloroso la pantalla. Carolina se veía distraída, sus movimientos eran mecánicos, como si su mente estuviera en otro lugar. La grabación mostraba que ella giró la cabeza, mirando por encima del hombro, como si buscara algo o alguien. Yo la vi esa mañana, parecía nerviosa. Carolina vivía en mi misma cuadra y solía pasar por mi tienda antes de ir al trabajo. Ese día compró un café más grande de lo habitual. Sus ojos, normalmente llenos de una energía vibrante, estaban apagados, como si una sombra de preocupación los hubiera cubierto. Al entregarle el café, noté que sus manos temblaban ligeramente. «¿Estás bien, Carolina?», le pregunté, tratando de no sonar demasiado intrusivo. «Sí, solo un poco de estrés en el trabajo», respondió, forzando una sonrisa que no alcanzó sus ojos. Supe que algo andaba mal cuando no regresó en la noche. El vecindario comenzó a sentir su ausencia como un vacío palpable. Las luces de su departamento permanecían apagadas y su coche no volvió a ocupar su lugar habitual en el estacionamiento. La rutina de Carolina era una constante que todos daban por sentada, y su desaparición dejó una sensación de inquietud que se extendió por la calle como una niebla persistente. Carolina tenía una rutina meticulosa. Cada día a las 7 de la mañana se dirigía a su oficina y regresaba a las 6:30 de la tarde. Vivía sola en un departamento pequeño al sur de León. El 14 de septiembre, sin embargo, no regresó. Al día siguiente, su familia reportó su desaparición. La noticia cayó como una bomba en el entorno cercano de Carolina. Sus compañeros de trabajo, acostumbrados a su puntualidad y dedicación, no podían entender cómo alguien tan constante podía desvanecerse sin dejar rastro. Su madre, con lágrimas en los ojos, describió cómo las horas pasaban lentamente, cada minuto una tortura mientras esperaban noticias. La policía fue muy profesional, decía, su voz quebrándose bajo el peso de la emoción. Pero el no saber es lo que te mata. Al rastrear su auto, descubrimos que el GPS marcó un recorrido imposible. Tras salir de su oficina, el GPS saltó a una ubicación en Chetumal a las 8:30 de la tarde. Sin embargo, ese trayecto tomaría al menos 17 horas en auto. Era un rompecabezas que no tenía sentido. La lógica dictaba que algo debía haberse alterado, pero ¿qué? ¿Quién o qué podría manipular un sistema diseñado para ser infalible? El detective, frustrado, pasó largas horas revisando cada detalle, cada coordenada, buscando un error humano, una falla en el sistema. Pero no había nada. Solo un salto inexplicable,
como si el auto hubiera sido teletransportado a otro lugar. Un amigo suyo, Daniel, menciona que Carolina le envió un mensaje de voz a las 6:45 de la tarde, mencionando que iría a ver a alguien y que podría llegar tarde. Nadie sabe a quién se refería. Daniel se sentó en la pequeña sala de interrogatorios, su expresión una mezcla de confusión y preocupación. No era raro que Carolina saliera, explicó, su voz apenas un susurro. Pero siempre me decía dónde iba. Esta vez fue diferente, como si estuviera siguiendo un impulso inesperado. El análisis del GPS muestra coordenadas imposibles, pero lo más extraño es que su celular se conectó a una red en Chetumal a las 5:47 de la tarde, una hora antes de salir de León. Era un misterio que desafiaba las normas de la física y la tecnología. El forense, un hombre con décadas de experiencia, se encontró rascándose la cabeza, su mente una tormenta de teorías y posibilidades. La investigación se complicó cuando la policía obtuvo las grabaciones de una cámara de seguridad en un hotel en Chetumal. A las 8:57 de la noche, una figura que coincide con la complexión de Carolina fue registrada entrando al vestíbulo, pero la grabación estaba borrosa. La recepción del hotel tenía un aire nostálgico, con música suave flotando en el aire y el constante murmullo de conversaciones apagadas. La imagen de Carolina, o quien fuera, capturada por la cámara, parecía un espectro, una sombra de la persona que todos conocían. Pudimos recuperar parcialmente los registros del teléfono de Carolina. Su última llamada fue a una aplicación de transporte a las 4:15 de la tarde en León. Sin embargo, no hay evidencia de que abordara algún vehículo. Era como si hubiera llamado a un fantasma. La aplicación mostraba un recorrido que nunca se completó, dejando al detective con más preguntas que respuestas. La hermana de Carolina, Andrea, compartió que Carolina había recibido mensajes crípticos en WhatsApp semanas antes de su desaparición de un número desconocido. Los mensajes, que hablaban de un nuevo comienzo, intrigaron a Carolina pero no parecían amenazantes. Andrea recordaba cómo Carolina solía reírse de ellos, llamándolos spam espiritual. Pero ahora, en retrospectiva, esas palabras adquirían un significado más siniestro. Lo que nadie esperaba era que 47 horas después de su desaparición, el estado de WhatsApp de Carolina marcara en línea. Sin embargo, sus padres aseguran que su celular estaba apagado y en posesión de las autoridades durante ese tiempo. Era un golpe devastador, un rayo de esperanza seguido de una duda aún mayor. ¿Quién estaba usando su cuenta? ¿Era realmente ella? La fiscalía está perpleja. Los registros telefónicos, las inconsistencias en la ubicación y las grabaciones incompletas generaron más preguntas que respuestas. Se especula sobre un error en el sistema de GPS o algún tipo de intervención tecnológica. Las teorías comenzaron a volar, algunas razonables, otras rozando lo absurdo. Pero todas compartían un núcleo de desesperación, la necesidad de entender lo imposible. El expediente está lleno de giros inexplicables. ¿Quién utilizó su cuenta de WhatsApp? ¿Cómo llegó su celular a Chetumal antes que ella? Las teorías abundan, pero ninguna se sostiene por completo. Los investigadores, frustrados pero determinados, continuaban su búsqueda, cada pista un hilo delgado en la tela del misterio. El informe final sobre el celular y sus registros no pudo determinar cómo se conectó a redes tan distantes en tiempos irreales. La falta de pruebas concluyentes mantiene el caso abierto. En el laboratorio, las pruebas y contrapruebas se sucedían, pero cada resultado era una puerta cerrada, un camino que no llevaba a ninguna parte. El misterio de Carolina sigue sin resolverse. Cada pista abre nuevas incógnitas y deja a su familia en una angustiante espera. La desaparición de León a Chetumal es solo el inicio de un rompecabezas que desafía la lógica. Los días se convirtieron en semanas, y con cada amanecer,
La esperanza de encontrar respuestas se mezclaba con la resignación. El aire de León, normalmente cálido y acogedor, se había vuelto opresivo, pesado con la ausencia de Carolina. Sus amigos y familiares se reunían regularmente, compartiendo historias y recuerdos, aferrándose a la idea de que algún día ella regresaría. ¿Qué sucede cuando la tecnología nos da datos imposibles de explicar? ¿Podemos confiar en los sistemas que usamos cada día, o hay fuerzas invisibles que manipulan la realidad? Estas preguntas resonaban en la comunidad, un eco de incertidumbre que se negaba a desvanecerse. Y mientras el mundo seguía girando, el caso de Carolina permanecía, un recordatorio de que no todo en la vida tiene una explicación lógica.